Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente al Foro de Protección Internacional. Aquí estamos unidos para darles información, para, eh, para llenarnos de información, para alimentarnos el día de hoy, para dar un paso más adelante en ese conocimiento, en ese tener la sabiduría para guiarnos de la mejor manera posible. Aquí en este foro vamos a construir, está construido un espacio digital completamente gratuito y abierto para ti, donde nos hacemos llegar de grandes expositores que en distintas áreas para crecer en mente, cuerpo y alma. Aquí no solamente vas a encontrar datos, encontrarás un camino, te vas a espejear con alguna historia, más el día de hoy, y vamos a llenarnos de mucha información el día de hoy. Antes que nada, pues bueno, te doy la bienvenida por estar aquí con nosotros, por darte ese tiempo para poder estar aquí. No olvides tener a la mano papel, pluma, de ser posible, bueno, micrófono cerrado, cámara completamente al gusto. Si la quieren cerrada, la quieren abierta, no hay ningún problema. Nada más no se les olvide que la tienen abierta, por favor. Y ese papel, esa pluma nos va a ayudar no solamente a apuntar información, sino para también alimentarnos. El equipo que integramos Foro de Protección Internacional, estamos unidos completamente para ti. Carla, su servidora Erika Udoira, Diana Patel, Madison, Zaira, Marjorie, unidas para ti. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cómo viven nuestros hijos el divorcio? A veces no es sencillo ese camino. Papá, mamá deciden tomar un camino diverso y realmente no quiero decir que nos olvidemos, pero no sabemos cómo manejar la situación con nuestros hijos. Y dando paso a esta conferencia, yo quiero compartir una pequeña historia que para mí es la introducción con este tema. Hace ya muchos años mis sobrinos llegaron conmigo y sus papás decidieron tomar un camino distinto. Entendemos que es un momento de confusión como padres, que estamos viviendo una tormenta en el hogar y que no sabemos cómo manejarlo. Y no que nos olvidemos de los hijos, sino que no les damos esa información de una forma adecuada. A veces hasta los mal usamos a favor de nosotros. Pero llegan mis sobrinos muy nerviosos y me preguntan, así, primero que la tía, no te enojes por la pregunta. Yo, ¿y por qué me voy a enojar si me van a preguntar algo? Ellos tenían más o menos alrededor de 8 años, o ya son adultos. Y me dicen, oye tía, que papá y mamá se separen, ¿quiere decir que tú y mis abuelos dejan de ser mis abuelos? Para mí fue un balde de agua fría, pero a la vez ellos no saben qué va a pasar con su vida, no saben qué cambios van a tener. Yo volteé con una sonrisa y les dije, mis amores, papá no deja de ser papá, mamá no deja de ser mamá, tíos no dejan de ser tíos, abuelos no dejan de ser abuelos, simplemente papá y mamá decidieron tomar un camino distinto. Y con esto doy una entrada a y nuestros hijos, cómo viven el divorcio. Para eso hoy aquí en el Foro de Protección Internacional está Carla Santillán y Miguel Hernández, psicólogo y abogado, para darnos la mejor información posible para poder guiar a nuestros hijos en estos momentos tan difíciles. Carlita, te cedo la palabra. Qué placer que puedan estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Nos escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Pues bueno, el día de hoy estoy muy agradecida por la invitación y sobre todo por este tema que la realidad es que nos encanta. En lo personal a ambos compartimos la dicha de poder concientizar a la gente de que sí se puede vivir mejor, de que realmente entender también que nuestros hijos, los niños, aunque se escuche trillado, pues bueno, son el futuro, ¿no? De este mundo y el poder compartir desde un ámbito legal y un ámbito psicológico las afectaciones o los beneficios que esto puede tener, para nosotros pues es todo un gusto. Así que el día de hoy estamos aquí, mi querido Miguel y su servidora, y pues bueno, me encanta presentar a Miguel. Tenemos tiempo nosotros conociéndonos, la realidad es que hay mi amiga
desde la secundaria fue quien nos unió. Entonces, de verdad son años de trayectoria de amistad y pues bueno, ¿quién mejor que él para que nos pueda obviamente hablar desde el ámbito psicológico sobre cómo afecta o beneficia el divorcio, la separación y pues bueno, poner cartas en el asunto para que esto se pueda dar? Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí conmigo. Tuvimos la oportunidad, ambos estamos aquí en Guadalajara, entonces dijimos, bueno, pues vamos a juntarnos Bueno, y nos vamos a poner aquí, así que por eso estamos compartiendo cámara aquí los dos. así es. Justamente como Carla lo dice, tenemos ya varios años en que nos juntamos, nos separamos, nos juntamos y otra vez andamos juntos. Y esperemos que así siga ya, que ya no nos separemos tanto. Entonces, me da también muchísima felicidad el poder estar aquí compartiendo pues la información, el conocimiento que tenemos ambos, que básicamente es la intención del conocer, ¿no? Compartirlo. ¿De qué sirve saber tanto si no lo puedes compartir con otras personas? Y qué mejor que hacerlo con gente que está pasando por estos procesos, que puede estar desinformada, que muchas cosas, pues entonces, me da mucho gusto trabajar también a la par de esta gran abogada que tengo aquí al lado, que yo la veo trabajando con la mano en la cintura y digo, qué ganas de ser como ella. Entonces hacemos una buena combinación en este tema y en muchos otros que espero que haya. Excelente, pues Miguel, Carlita, bienvenidos. Qué hermosa mancuerna el día de hoy que están formando unidos para la información, para alimentarnos. Y pues bueno, vamos a entrar en el tema de lleno. ¿Cómo viven nuestros hijos el divorcio, esa tormenta que hay en casa? Y pues bueno, vamos a ir haciendo una serie de preguntas y si cada uno me las pudiera ir contestando. Primero que nada, entremos de lleno. ¿Y los hijos, el divorcio, desde sus ojos, cómo lo están viviendo? ¿Qué pasa con un niño de 5 años cuando ve que sus papás ya no viven juntos? Adelante, Miguel. Te agarré con la taza, disculpa. Del trago. ¿Qué pasa con un niño de 5 años cuando ve que sus papás no viven juntos? Pues ahora sí que desde un punto de vista, incluso desde la experiencia trabajando yo con niños, no me ha tocado con un niño de 5 años, pero básicamente en su mente lo que ocurre es algo que se me acaba de ir el nombre, pero básicamente en esta edad todo lo que pasa el niño lo hace responsable hacia él mismo, ¿sí? Si algo ocurre, por ejemplo, una vez me tocó un niño que era su cumpleaños y su mamá se accidentó. Entonces, un accidente, todo bien, nada grave, pero el caso es que el niño adjudicaba el accidente a porque fue su cumpleaños. Entonces, desde ahí te das cuenta de cómo situaciones externas te las adjudicas a ti mismo en esas edades. Entonces, el hecho de ver que mis papás ya no viven juntos, pues para empezar es como una no comprensión, ¿no? Si no se le habla al niño de qué es lo que está pasando, es una duda, es una confusión, es el punto de vista de decir, pues, ¿qué está pasando, no? Porque ya no comemos juntos los tres en la misma mesa, porque mi papá ya no me lleva y me trae a la escuela. Entonces empieza a haber muchísimas preguntas, muchísimas dudas de mamá esto, papá esto, por qué ya no. Entonces, lo que puede pasar a nivel emocional justamente es una sensación, tal vez no de culpa, pero como algo me hace falta, ¿no? Como este rompecabezas incompleto que le faltan piezas y es una desestabilidad emocional que puede incluso pasar a otras áreas como la parte escolar, que es donde más llega a verse, en la parte personal incluso, su estado de ánimo, lo que podemos ver en él como niño, las cosas que juega o las que deja de jugar, los amigos que deja de frecuentar. Y pues ahora sí que es todo un mundo de cosas que no podría resumir. Carlita, adelante. Gracias. Desde el ámbito jurídico, la realidad es que a esos niños, por ejemplo, de 5 años, ya el juez les puede hacer una escucha. Claramente debemos de partir jurídicamente
desde qué tipo de separación se está viviendo, ¿no? Si es una separación, por no decir divorcio, vamos a hablar de separación porque hay quienes no se casan, simplemente es una separación, ¿no? Entonces, a ver si es una separación contenciosa o es una separación desde el mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Justamente el niño, como bien lo menciona Miguel, va teniendo responsabilidad sobre esto, él cree que es su culpa y lo han mencionado propios niños en las escuchas que hemos tenido. Entonces, los niños creen que algo hicieron mal y por eso se están separando. Pero, ojo aquí, si nosotros estamos llevando una separación desde un mutuo acuerdo, claramente ni siquiera el niño tiene que ser escuchado ante un juez. ¿Por qué? Porque los adultos estamos siendo capaces de tomar decisiones entre nosotros y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, esto, esto con el niño, te toca a ti, me toca a mí. Entonces el niño ni siquiera está expuesto en el ámbito jurídico, o sea, para personalizarse ahí, ¿no? En cambio, si lo estamos llevando de una manera contenciosa, la realidad es que el juez va a mandar llamar al niño. ¿Por qué? Porque como los papás no pudieron ponerse de acuerdo en temas del menor, pues, ¿qué crees? A ver, siempre hay alguien más vinculado aquí, ¿no? Quiero escucharte. Entonces él escucha al niño, aunque esté chiquito, pero claramente hay especialistas. Hay especialistas, que es el procurador del menor, va el agente social, está obviamente el secretario y también el juez está presente en las escuchas. ¿Para qué? Para que le preguntan al niño ciertas cuestiones que ellos obviamente van teniendo como ese foco de sí o ese foco de no. Entonces, es importante, de verdad, nosotros promovemos mucho el tema como de la prevención o de realmente llegar a estos acuerdos, porque los niños efectivamente sí son los más afectados. Entonces, ¿qué prefieres? Que entre nosotros tomemos las decisiones y lo llevamos ante el juez y evitamos que el niño o los niños sean expuestos en un juzgado que de repente son muy fríos. Claro que se tiene mucha consideración a los niños, claro que sí, pero te encuentras con todo tipo de gente ahí. Y es lo que como abogados de repente no podemos evitar. O sea, el tipo de gente que va y es como que tú no sabes el niño a qué ha estado expuesto, ¿me explico? Entonces, y si no, no tienes la capacidad, nada más ten en cuenta que vas a exponer a tu hijo ante el juez justamente para que sea escuchado. No toma decisiones un niño en esa edad, ojo ahí, pero sí es escuchado y es su derecho porque como los adultos fueron incapaces de tomar decisiones, quien va a tomar decisiones por los adultos es el juez. Entonces, por eso sí tiene que ser escuchado, pero sí, tristemente, el niño va con miedo, el niño ya está expuesto cuando lo podemos evitar y nada más quedarnos con la parte de, pues, en el tema psicológico, que es el mayor, perdón, el menor duelo posible, por así llamarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Okay. A mí se me viene ahorita a la mente, Carlita y Miguel, que muchas veces y sin darnos cuenta, no sé, se me vino a la mente el ring de la pelea, papá, mamá dentro de ese ring, pero los niños terminan en medio, donde a veces es difícil, pero no imposible, que tenemos que cuidar esos detalles, que esas peleas no sean dentro de ese ring, porque de por sí están viviendo una etapa tan difícil de una nueva adaptación que ni siquiera entienden, cuando todavía, aparte de tener que llevarlos a un juzgado, a una situación, y que por desgracia no escuchamos a los niños lo que ellos también están viviendo, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho que aprender. Porfa, no olviden, si tienen alguna pregunta aquí en el chat, váyanlas escribiendo para irlas tomando en cuenta. Siguiente pregunta, Carlita, Miguel, ¿cómo se explica un divorcio a un niño sin que se sienta culpable o abandonado? Miguel, adelante. Ok. En la parte de explicarle a un niño qué es lo que está pasando, muchas veces llegamos y nada más le decimos al hijo, ¿sabes qué, hijo? Tu papá y yo o tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Ok, ¿y eso qué significa? ¿Sí? Tenemos esta creencia de que el niño entiende igual que nosotros entendemos y claro que no. Incluso desde el punto de vista terapéutico, no se trabaja igual con un niño que con un adolescente o un adulto. Entonces, si yo llego y le digo a mi hijo o a mi hija que nos vamos a divorciar, pues eso para el niño es como si lo habláramos en chino, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, algo que podríamos hacer es explicarle qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar, ¿sí? ¿Sabes qué? Digo, no es como regla seguirlo, pero sabes que tu papá y yo ya no vamos a estar juntos,
por la razón que ustedes quieran, ¿sí? Ya no vamos a estar juntos, ya vas a ver que no vamos a estar durmiendo en la misma cama, tu papá se va a ir a vivir con su mamá o yo me voy a ir a vivir con mi mamá. Y esta decisión que estamos tomando, la estamos tomando nosotros como matrimonio, nosotros como pareja, y quiero que sepas que esto no tiene nada que ver contigo. Tu papá te sigue amando igual que yo, tu mamá te sigue amando igual que yo. La diferencia que va a haber es que no nos vamos a ver tan seguido como antes nos veíamos, ¿sí? Es básicamente explicarle al niño lo que tiene que saber, ¿sí? El niño no tiene que saber ningún problema que exista entre ustedes dos, porque eso no le corresponde a él, solamente le estaríamos adjudicando más carga, ¿sí? Y justamente como decíamos, el niño tiene la tendencia a adjudicarse todo a él mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no veo a mis papás juntos, ya no comemos juntos, entonces debe ser por mi culpa, ¿sí? Y todavía llegas y le dices, no, pues es que tuvimos problemas, que tu mamá o tu papá me fue infiel, o que son cosas que no tienen nada que cargar el niño. No tiene ninguna culpa, no tiene ninguna responsabilidad. Y adjudicárselo a él, pues ahí sí sería como de, pues, ¿qué clase de papá o mamá eres? ¿Sí? Entonces, básicamente es el poder hacerlo de una manera cálida, el explicarle lo que va a suceder, sí, que no tiene nada que ver con él, que se va a seguir queriendo al niño tal cual es, que sí van a cambiar la dinámica familiar, pero que aún así los dos van a seguir viendo por él, ¿sí? Evidentemente el niño de todas maneras lo va a resentir, por más bonito que le hablemos, por más explicación que demos, el niño siempre va a tener un proceso de duelo. Pero qué mejor que facilitarlo y hacerlo más ameno, vamos a decir, que dárselo de golpe con cosas que ni entienden y que ni le corresponden a él. Ok, muchísimas gracias. Aquí me surge una pregunta, Miguel. Lo mismo se debe de manejar con adolescentes, o sea, no nada más hablamos de niños, sino a cualquier edad. Con un adolescente es un poco más sencillo hablar, ya que tienen más noción de, son más conscientes, en pocas palabras, y podemos llegar a un diálogo más acercado como al adulto que al niño, pero sí, de todas formas no dejan de ser chiquitines. Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. Carlita, ¿tú qué nos puedes decir? Sumando lo que está diciendo Miguel, y seguramente te pasa en las terapias, digo, obviamente yo, mi profesión es abogacía, pero me toca, obviamente, estar revisando también ámbitos psicológicos, ¿no? Y algo que yo de verdad les menciono mucho a mis clientes es que nunca se pierda la directriz de que son papás e hijos. No son amigos. Y justamente por el tema de adolescentes que mencionas, de repente creo que como papás pudiéramos, porque se cree que llevamos una buena relación, creemos que le podemos contar todo a los hijos. La realidad es que no. La realidad es que tú no sabes lo que posiblemente tu hijo vaya a sentir. Ahora, yo me voy a ir un poquito más atrás. Si tú vienes de una familia que a lo mejor tus papás no tuvieron un divorcio, seguramente no vas a entender lo que va a sentir tu hijo porque nunca estuviste en su lugar. Vamos a partir de ahí. Pero si fuiste una persona que viviste una separación, entonces tú vas a saber como hijo lo que se siente, pero perdemos esta visión. Perdemos la visión de qué puede sentir mi hijo, ¿no? O sea, hablando de adolescentes que pueden entender más por qué está surgiendo la separación, pero aparte, claro que van a preguntar por qué está surgiendo la separación. Y es ahí donde nosotros debemos entender y ser maduros y decir, eres mi hijo, mi hija, y nos vamos a comportar como tal, ¿no? Sí te doy explicaciones, pero hasta donde se pueda. ¿Por qué? Porque no quiero que cargues con cosas que no son tuyas. Para eso tenemos amigas, para eso tenemos al sacerdote, para eso tenemos al psicólogo para venir y déjate cuento porque me estoy separando. Pero imagínate la carga que le vas a poner al adolescente hablando de que es el que entiende más, el saber que hubo una infidelidad. ¿Qué imagen queda de su padre, no? Ojo, no quiere decir que vas a negarle, o sea, lo que él es, pero de verdad es mejor que ellos solitos se vayan dando cuenta de quién es, a que seas tú la propia persona y hablo de mamá y papá, porque los dos hablan pésimo de repente de uno del otro, ¿no? Entonces, es mejor que ellos solitos vayan viendo quién es cada cual, quién es mamá, quién es papá, y cómo se van a dar cuenta a través del tiempo, de las acciones, claramente, de cómo se está llevando, y es ahí mejor donde
yo de verdad sugiero que permitan que los propios hijos decidan cómo quieren ver a los papás, porque no es lo mismo el esposo, la esposa, o sea, la imagen que tenemos a la imagen que yo tengo de mi papá, claramente, ¿no? O sea, entonces hay que ser muy respetuosos con el tema de los hijos, de cómo ellos quieren ver a los papás. Y sumando a esto, por ejemplo, también con niños más chiquitos, y para los adolescentes en el ámbito jurídico, yo les digo que de repente no se tiene mucha educación legal. Y la realidad es que hoy en día yo promuevo mucho la educación legal, porque educación legal no se trata nada más que firmes documentos. Desde que hacemos un trato, él y yo, pues obviamente van vinculadas obligaciones y derechos, ¿no? O sea, le hablé, Miguel, ¿qué onda? Lo hacemos aquí en mi caso, ok, él se obligó a venir. Ahí hay una obligación. ¿Me explico? Pero no nos lo enseñan como tal. ¿Y cuál es el derecho? Bueno, el derecho es que estamos aquí pudiendo dar la plática juntos. Entonces, claramente en la vida están inmersos derechos y obligaciones que están regulados, tal cual. Entonces, como papá, como mamá, ¿qué les vas a decir a los niños? Lo único que vamos a hacer en esta nueva etapa es poner orden. Orden. Es eso, poner orden a lo que fue, al presente y al posible futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque también se debe de entender que de repente los niños o los adolescentes creen que va a ser toda la vida lo mismo. No, también es hacerles ver de manera consciente que ahorita es el convenio al que vamos a llegar, ahorita. Pero seguramente si cambian las circunstancias, los convenios se pueden modificar claramente. Claro que se pueden modificar. ¿Por qué? Porque van cambiando, van creciendo, van esto. Entonces, de por sí, ok, ya le estás quitando carga por no hablar pestes del papá o de la mamá, pero si tú todavía le dices, mi amor, esto está así, pero ten la certeza, la tranquilidad que si se necesita modificar algo, lo vamos a hacer. Entonces, se queda así como que, yo lo veo. ¿Por qué? Porque me toca obviamente hablar con los niños, hablar con adolescentes y hacerles entender que es un orden el que estamos poniendo justamente para que puedan llevar una vida más tranquila, pero sobre todo que en cualquier momento se puede modificar si es necesario. Y eso de repente no se menciona. Claro. Fíjate que, bueno, hablando de ese mismo punto de derechos y obligaciones, podríamos hablar de cuando el hijo va a ir a ver al papá que tienen su cita, ya sea el papá o mamá, dependiendo quién los tenga, ¿no? Pero el hijo no quiere ir, aunque esté estipulado que el niño, pues bueno, es su fin de semana con el papá, ¿no? O con la mamá, como les digo. ¿Qué tanto lo podemos obligar, sí o no, a que vaya? Tanto desde el lado psicológico como legal, ¿qué tanto me afecta? Mi hijo no quiere ir, no es que yo no lo deje, sino que él simplemente no quiere ir por algún motivo. ¿Qué nos puedes decir, Miguel, cuando el hijo no quiere ir con el papá, vamos a decirlo en este caso, ¿no? Ujú, ok. Sí, pues creo que Carla estará de acuerdo conmigo. Principalmente el niño se queda con mamá, ¿no? El papá es como los fines de semana, que sí, claro, hay ocasiones en que es al revés, pero creo que predomina más la parte de la Sí, mamá. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño, el adolescente me dice, mamá, no quiero ir con mi papá el fin de semana. Yo realmente no tengo ninguna obligación, no tengo nada para decirle, sí, sí tienes que ir porque así tiene que ser, porque es tu papá, porque no, realmente no hay algo que obligue moralmente a la mamá o al papá a decir, ve con él o ve con ella. ¿Por qué? Porque esa es una decisión que el niño está tomando desde su punto de vista, desde su conocimiento. Lo mejor que podríamos hacer es la parte del comprender por qué no lo quiere hacer, ¿sí? Oye, hijo, pues, ok, no quieres ir, entiendo, pero ¿por qué no? ¿Qué es lo que pasa que no quieres estar con él o con ella? Ah, pues es que no me gusta porque últimamente me he sentido así y así, o han pasado este tipo de cosas. Ok, y estas situaciones que han pasado hacen que no quieras que vayas con él o con ella. Sí, pues eso es lo que ha pasado. Ok, ¿y crees que pudiéramos hacer algo para que eso cambiara? No sé, podrías hablar con tu papá o con tu mamá. ¿Qué te parece si hacemos esto y el otro? No estoy convenciéndolo ni obligándolo, pero sí que genera un entendimiento de qué es lo que está pasando con él, ¿sí? Porque muchas veces ni siquiera te saben decir por qué. Nomás dicen, no, pues es que nomás no quiero ir. O no, la verdad ni siquiera quiero ir por quedarme aquí en mi casa, ¿no? Y también es válido, ¿sí? Si toda su vida ha vivido en esa casa, pues, ¿quién es uno para sacarlo de ahí? El fin de semana, o cada fin de semana, o cada 15 días, ¿sale? Entonces, es lograr un comprendimiento del por qué. No lo puedo obligar moralmente, no es como
deber, pero si quisiera inmiscuir más en eso, es la parte del hablar con el papá o con la mamá. Oye, pues el niño no quiere ir contigo, ¿cómo le hacemos? Tal vez puedas venir si es que se puede en el acuerdo, o nos vemos los tres, digo, no sé la verdad, digo, hay cada acuerdo, cada matrimonio, cada divorcio, pero el chiste es también encontrar soluciones. ¿Sale? No por nosotros, sino por el niño que hay en medio de los dos, porque a final de cuentas sí, es muy importante la figura materna, la figura paterna que van a tener. Entonces, el chiste es buscar soluciones. Muchísimas gracias, Miguel. Dime, Carlita. Fíjate que es muy interesante porque sí se da, es muy común esto y más, insisto, regresando un poquito a lo que comentábamos con anterioridad, es cómo se está llevando a cabo la separación, si es contencioso o es desde un mutuo acuerdo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si es contencioso, pues los niños se dan cuenta de absolutamente todo, cómo está sucediendo. Entonces, a veces por la fidelidad a la mamá, dicen, no, no voy a ir con mi papá. Y no necesita decirle nadie, o sea, la mamá a lo mejor no le habla mal del papá, pero como fue un divorcio contencioso, ¿qué crees? Que está viendo. Entonces el niño va a decir, no, yo me quedo con mi mamá, pero desde la fidelidad, ¿saben? Entonces es importantísimo también esta parte donde no le pongamos cargas a los niños para que tengan la libertad de decidir si quieren o no quieren convivir con su papá. ¿Me explico? Y también, en este caso, cuando los niños, como bien mencionaba Miguel, hay veces que los niños ni siquiera te saben contestar el por qué no quieren ir, tanto niños como adolescentes, y es depende también de las edades, ¿no? O sea, a veces es, pues, porque no quiero, me quiero quedar en la casa, ni siquiera quiero salir, ni siquiera quiero, ok, entonces por eso es importante el preguntarles el por qué no quieren ir, o sea, cuál es la situación que está pasando, ¿no? Si es nada más un berrinche, ok, mi labor como madre es hacia mi hijo el decir, bueno, déjate explico, mira, vamos buscando formas, ¿no? Justamente es lo interesante. Y ahora también entender que las mujeres o hombres que tengan custodia, nuestro deber es, desde el ámbito legal y también moral, es de verdad incentivar a los hijos a que tengan una convivencia. ¿Por qué? ¿Les vas a evitar un sinfín de traumas? No, la verdad. O sea, en Ujú. esta parte de, o sea, imagínate, yo hago caso omiso, ¿no? Así como, ay, pues mi hijo no quiere ir, pero no le pregunto. No, pues es que no quiere. O sea, y no le pregunto, yo no sé qué está sucediendo en el interior de mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Que estoy dejando que mi hijo esté acumulando cosas y que en un futuro va a tener que ir con el psicólogo, se va a traumar y luego va a tener relaciones con personas, amistades, novios, novias que no van a ser favorables para él. ¿Por qué? Porque yo no puse atención. Entonces, la realidad es que el tema también de las mujeres que somos custodias, por así llamarlo, de los hombres, es incentivar a la convivencia, incentivar que también existe la figura paterna, existe la figura materna, depende de cómo se esté dando y que se tiene que convivir. Claramente, si existen situaciones donde es que mi papá, ojo aquí, ¿no? Es que mi papá acá que voy, pues está con la nueva pareja y pues la nueva pareja me hace caras, o es que mi papá no me hace caso. Ah, ok, ahí es diferente. ¿Me explico? Es que la verdad voy con con mi papá todo muy bien, pero mi abuela no me hace malas caras, porque sí pasa. Ah, ok. Entonces quiere decir que si tu papá te dice, vamos tú y yo solos, ¿a algún lado ahí sí vas? Sí, pero que no me lleve con mi abuela. Ah, justamente revisar el contexto, el por qué no quieren. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque justamente debemos de seguir los acuerdos. A la hora de que yo hago un convenio, justamente en tema de custodia y convivencia, yo siempre digo en las convivencias, todo es enunciativo, lo que se está poniendo, los acuerdos a los que se llegan es enunciativo más no limitativo. ¿Qué quiere decir? Que mi convivencia son los fines de semana, ok, pero si mi hijo me pide ver entre semana, no me voy a limitar a verlo. ¿Me explico? Porque de repente, para la conveniencia de quien sea, dicen, no, es nada más el fin de semana, pero el niño quiere más. O sea, flexibilidad. O sea, no es nada más porque yo quiero, no. Puede haber flexibilidad, por eso es importante que realmente se pueda tener este precepto, ¿no? Es enunciativo más no limitativo. Y también
entender que cuando es una sentencia dictada por el juez, cuando no nos ponemos de acuerdo, ahí sí debemos de tener en cuenta la convivencia, que la tenemos que seguir tal cual lo marca el juez. ¿Por qué? Porque en su momento, como fue un pleitazo, eso lo pueden utilizar en mi contra, tristemente. Entonces sí debemos de tener esto en consideración, que como fue una separación contenciosa, lo pueden utilizar en nuestra contra, y de hecho cuando tú privas a tu hijo de una convivencia, se puede dar por un abandono, y cuando hay un abandono, se puede perder la patria potestad. Entonces, es importante que lo sepan porque no sabemos estrategias de la contraparte, para que lo tomen en consideración. Exactamente eso te quería preguntar, Carlita. Si por juez está firmado que es obligatorio, entonces sí o sí el niño tiene que ir. Pero aquí yo aumentaría esta pregunta. El niño, como dices, la está pasando mal cada vez que va con el papá, está estipulado por el juez que tiene que ir. ¿Cómo yo puedo modificar? ¿Tengo que volverme a acercar con mi abogado para que se haga algún tipo de modificación o algún cambio? Totalmente. Y de hecho por ahí vi que preguntaron algo referente a las órdenes que pone el juez, y me encanta porque ahí te va. Hay convivencia supervisada y hay convivencia totalmente libre, ¿no? Donde tú llegas por el chiquillo y te lo llevas. Ok, ese es totalmente libre. Y si se empieza a dar el incumplimiento, por así llamarlo, porque es de buena fe, donde tú te vas a llevar al niño, no te están supervisando, mi deber como mamá en este caso es ir con mi abogado tal cual, para que mi abogado presente un escrito diciendo la situación. ¿Por qué? Porque si yo dejo pasar esto y no doy aviso, ¿cómo el juez va a tomar determinaciones sin yo crear un antecedente? Es importantísimo, y tristemente, ¿verdad? No se tiene la cultura legal porque les genera miedo. ¿Creen que es cárcel o creen que es perder derechos? No, 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 no es así. La realidad es tener educación legal, y crear esta cultura es justamente preventivo para que después no te llegue algo que no te gusta, ¿no? Y ahora, en las convivencias supervisadas, justamente aquí en México se manejan en el centro de convivencia que pone el gobierno, así lo manejan en todos los países. Es que yo, mamá, voy, llevo al niño, entonces hay lugares para que el papá y el niño puedan convivir, pero lo están supervisando, y aparte el centro de convivencia toma registro de que, fulanito sí vino, perfecto, convivió una hora, hay algunas observaciones, todo bien. Ok, se va dando la convivencia paulatinamente, o sea, cada vez mayor, y las observaciones cada vez son mejor. Obviamente, cuando es visita supervisada, el centro de convivencia tiene la obligación de dar aviso al juez cómo se están llevando estas convivencias, que nosotros deberíamos de hacer lo mismo, ¿eh? Avisarle al juez de que todo va muy bien, vamos creando precedente, ¿no? O antecedente en esto de que todo está yendo bien. Debería de ser lo ideal, pero no se hace. Entonces el centro sí lo hace. ¿Para qué? Para que en un futuro se puedan levantar las convivencias supervisadas, y mejor ya sea una convivencia donde, mira, ya eres apto de llevarte al niño. ¿Por qué? Porque yo les digo mucho a mis clientas, no se trata de que le voy a negar la convivencia al menor y al papá, se los prometo que no. Se trata de saber si son aptos para convivir con el menor, porque la gente se equivoca y luego de repente, debo confesarlo, las mamás se adjudican esta parte, ¿no? No te voy a dejar convivir con el niño. Ok, ¿por qué? Ok, entonces si tú me dices en esta cuestión de que es porque, pues es que no es apto, su papá hace esto, esto y esto. Ok, no lo dejas convivir no por ti, sino porque el papá no es apto. Entonces es aprender también a ponerle el adjetivo calificativo correcto a lo que está sucediendo. No es lo mismo yo demostrarle al juez que no eres apto para convivir con mi niña, a que es porque yo digo, porque fue mal marido conmigo. No. Entonces también es importante eso, y por eso mejor solicito las convivencias supervisadas y que determinen por allá. Entonces, para que lo tengan en consideración y les pueda ayudar también mucho. Muchísimas gracias, Carlita y Miguel. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y creo que esta pasa muy seguido. ¿Qué hago si mi expareja habla mal de mí frente a mis hijos? Miguel. Ok. Am, pues referente al qué hago yo, para empezar es marcarle un límite a mi expareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque si están los niños ahí presentes o adolescentes incluso, ellos son como una esponjita, ¿no? Entonces absorben todo lo que están viendo, y siempre, siempre, siempre cuando somos niños, lo que mamá y papá hacen y dicen es ley, ¿sí? Entonces
ellos me han enseñado cómo se vive el mundo, me han enseñado muchas cosas, entonces si yo estoy viendo eso, entonces pues quiere decir que también está bien, ¿no? Entonces, lo que yo hago, si mi pareja me está insultando, me está diciendo enfrente de mi hijo, es marcarle un límite a él. ¿Por qué? Porque mi hijo va a aprender eso, marcarle un límite a la gente que te está agrediendo, ¿sale? Entonces, incluso desde la parte de un adulto saludable es la parte de, a ver, ¿me quieres decir lo que me quieras decir? Adelante, ¿sí? Pero hazlo cuando estemos tú y yo juntos, nada más. ¿Por qué? Porque estamos pasando a afectar a terceros. Y no son cualquier persona, son nuestros hijos, ¿sí? Entonces, marcar un límite es lo principal, ¿vale? Después, claramente, pues los niños son curiosos, ¿no? Y se acercan y preguntan, oye mamá, oye papá, ¿por qué te estaba hablando así, no? ¿Por qué te estaba diciendo todo esto? Entonces uno se queda como de, "Ay, pues, ¿qué digo? ¿Verdad? ¿Qué le digo? Es que su papá es un grosero, pues bueno, entonces lo mejor que se puede hacer ahí es, pues, ¿sabes qué, hijo? Tu papá y yo tenemos muchas diferencias, muchos problemas, y hay ocasiones en que los adultos, así como los adolescentes y los niños, sentimos mucho, mucho enojo. Entonces, a veces actuamos desde un enojo impulsivo, actuamos desde una emoción muy intensa y a veces no alcanzamos a dimensionar lo que hacemos y lo que decimos. Es la cuestión del entender por qué. No estamos justificando al papá ni a la mamá, más bien es la parte incluso de hacerle un aprendizaje para él. Esto no se debe de hacer, ¿sí? Más bien, lo puedes hacer, pero tiene consecuencias desagradables, ¿vale? Entonces, con la pareja directamente, repito, marcar ese límite, hablar con él desde la parte saludable de lo que me quieras decir, pues adelante, pero que no sea dentro del ambiente donde está el niño, o la parte del niño ya cuando me pregunta directamente a mí, porque justamente esto genera mucho impacto en un hijo, ¿sale? Y si yo veo que mi papá es agresivo, que mi mamá es una persona que insulta mucho, tenemos de dos opciones. O somos iguales que ellos o somos totalmente lo opuesto, ¿sí? Y una vez que el niño va creciendo y va tomando más conciencia, es la parte de, pues yo aprendí esto, que mi papá era así. Entonces luego se preguntan por qué no quieren ir con ellos o por qué son así. Entonces eso también juega en tu contra. Si tú eres la parte agresora, no porque ya el niño no te vaya a querer nunca. No, pero juega en tu contra con muchas cosas, desde cómo te percibe tu hijo, ¿sí? Que no, pues mi papá es bien agresivo, mi papá insulta a mi mamá, mi papá es así, así, así. O que sea igual que él, el día de mañana que tenga una pareja que también la insulte, que también la agreda verbalmente, hasta físicamente. Entonces, está la parte también del qué le estamos enseñando a ellos, ¿no? Tanto la parte agresora como la parte que recibe la agresión. Entonces, impacta muchísimo emocionalmente en tu hijo o en tu hija el ver cómo es que están discutiendo o peleando. Y ya ni siquiera en el divorcio, incluso desde antes. Cualquier situación en que existan agresiones, el niño lo va a jalar. Para bien o para mal, lo va a jalar. Completamente aquí, te diría, en el chat nos escriben, que es la misma, bueno, aunado a esta pregunta, ¿no? Cuando la otra persona habla mal de mí, cuando ya estamos separados. El clásico, tu papá no nos quiere y nos abandonó. A final de cuentas es una agresividad para el mismo niño, ¿no? O sea, desde su propio hogar donde está con su madre, ¿no? En este caso. ¿O tú qué me puedes decir de esto, Miguel? Sí, claro, completamente. Muchas veces los hijos son utilizados como monedas de cambio, ¿no? De, no te voy a prestar a los niños, porque eres así, así, así. Entonces, parte de esa moneda de cambio es la manipulación, ¿sí? Oye, hijo, fíjate que tu mamá así, así, ¿no? Y que es una mala madre, y que el otro día nos abandonó y que no nos quiso y lo que tú quieras. Realmente no alcanza esa persona a dimensionar el impacto que está generando el niño o el adolescente de entonces mi mamá no me quiere. Realmente no es que lo esté utilizando para decir, no, pues no voy a ir con mi mamá este fin de semana, no, porque no me quiere y al día siguiente ya se me olvida. No, realmente no. Entonces le enseñas al niño que no es querido, le enseñas al niño que él no es valorado, que no es lo suficientemente buen hijo para pasar tiempo con él y por eso su mamá la abandonó. Entonces,
ni siquiera generan una emoción hacia su mamá tan, eh, vamos a decir, tan impactante como el papá lo esperaría. Lo adjudica a él, ¿sí? Yo no soy bueno entonces y por eso mi mamá nos abandonó. Yo no soy valioso y por eso mi mamá nos abandonó, ¿sí? Entonces, pues claramente sí puede generar cierto rechazo hacia mamá, pero va a crecer con la idea de que él no es valioso. Entonces, eso va a impactar demasiado ya cuando sea adulto, ¿sí? Y bueno, pues por eso tengo trabajo, ¿verdad? Pero Definitivamente necesitaremos terapia. desgraciadamente por eso tengo trabajo, pero sí, sí hay mucho de esto en la parte que afecta personalmente a él. Ok, y desde el lado legal, Carlita, ¿qué nos puedes decir tú? Mucho, mucho. Miren, yo les voy a platicar a modo personal. La realidad es que mi papá, pues fue una persona, lo he platicado mucho, toda su vida ha sido drogadicto. Sin embargo, mi mamá nunca me habló mal de él. Al contrario, mi mamá me llevó con la familia. ¿Para qué? Pues para que obviamente tuviera como esa convivencia, pero quien realmente no quería tener esa convivencia era yo. Y aquí les voy a decir algo. Imagínense si de por sí yo ya creé una imagen de mi papá porque yo lo vi. A mí nadie me habló mal de él, por eso insisto, de verdad. Todo de verdad uno va creando imágenes de los papás, ¿cierto? Entonces, yo ya creé una imagen de mi papá y todavía, entonces lo tengo que trabajar en terapia por lo que yo me creé. Y todavía viene mi mamá y me habla mal de mi papá. O sea, doble trabajo. No nada más tengo que trabajar lo que yo hice, sino lo que mi mamá, por poner un adjetivo, me está diciendo, ¿no? En este caso. Y ahora, en mi caso, mi mamá nunca me habló mal de él. Entonces, lo único que tuve que trabajar en terapia fue justo lo que Carla pensaba de su papá. Ahora bien, aquí en el ámbito legal es importantísimo que sepan que cuando uno habla mal de la pareja, o sea, del papá del niño, se le llama alineación parental. ¿Qué quiere decir? Que está regulado por la ley. Claramente, o sea, tengan cuidado con todo esto. Por eso, de verdad, cada que yo llevo un asunto es y me los mandan a terapia. Por eso le mando trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente si empiezan a hablar mal el uno del otro, entonces aquí yo me pregunto, si es el uno del otro, ¿eh? Porque es que mi papá me dice que no me dejas ir con él, que porque tú eres mala, que porque no esto, que porque no lo quieres, que porque, ok. Y después si viene la mamá a decirle, no, es que tu papá no, porque tu papá no me da dinero, o sea, ya entre los dos, yo les pregunto jurídicamente, ¿ambos son aptos para tener al niño? Digo, partiendo de ahí. Porque de repente es que el niño tiene que estar conmigo, ok, ¿y eres apta? ¿Eres apto? Porque ambos están hablando del, o sea, mal de ahí, ¿no? Y justamente también a veces por eso entran los abuelos, no, o sea, jurídicamente porque quiero que vean los alcances, ¿ok? Donde los abuelos dicen, no, pues es que estos dos, pues ni cómo, ay, ni cómo ayudarlos. Entonces, ¿sabes qué? Los abuelos van y demandan la custodia de los menores o de los adolescentes porque justamente acreditan que ni la mamá ni el papá tienen la capacidad psicológica, emocional, podrán tener dinero porque muchos puede pasar, que tienen la capacidad económica, pero psicológica no la tienen, emocional no la tienen. O sea, imagínate lo que están creando en esos niños. Y sí pasa. Por eso las abuelas, los abuelos van y demandan esta parte, ¿ok? Pero también está el otro supuesto, donde hablamos mal de papá o de mamá, ¿no? ¿Sabes qué? Viene el papá y está hablando mal de la mamá, ¿no? Porque el papá está trabado y pasa mucho, tristemente. El papá está trabado, trabado que si hubo una infidelidad, o sea, depende, ¿no? Y también de mamá, papá, y sobre todo cuando hay infidelidades, ¿no? De que no es que tu mamá o es que tu papá, por donde sea. Ok. Quien habla mal del otro papá, es importante decirle al juez, ¿sabes qué, juez? Está viendo alineación parental. Entonces te solicito que escuches a mi hijo, tenga la edad que tenga. ¿Para qué? Para que obviamente sea el propio niño que le van a hacer preguntas, como yo ya le manifesté al juez lo que está pasando, el juez obviamente en base a esa manifestación van a preguntar estratégicamente para llegar ahí, porque todos mis clientes me dicen cuando desconocen de la ley. No es que lo tiene bien manipulado, no va a decir la verdad. A ver, ¿eres tú profesional acaso? No, ¿verdad? Porque de verdad se creen psicólogos, se creen, o sea, como que especialistas en el tema, no lo son.
No lo son. Obviamente, si son psicólogos o así, van a saber, ni siquiera me harían este comentario. Pero la mayoría de verdad me dicen, es que no, el niño va bien manipulado. A ver, permíteme, para eso existimos profesionales, para eso estudiamos y nos vamos obviamente metiendo más y le van a hacer preguntas estratégicas para llegar a este punto. De esa manera, fíjense bien lo que está pasando. Imaginemos, nosotros ya tuvimos una sentencia donde se da la convivencia y la custodia, ya está totalmente definida, ok. Pero justo el papá empieza a hablar mal de la mamá. Ok, yo le voy a decir al juez, ¿sabes qué, juez? Ya hay una sentencia, pero no es apto para que conviva con el menor. ¿Por qué? Porque su papá le está hablando mal. Ah, ok. Entonces yo ya le estoy anticipando al juez que está pasando esto. Y si obviamente deciden, en este caso, se sigue dando este mismo hábito de hablar mal de la mamá, yo voy a decirle, ¿sabes qué, juez? Sigue esta misma situación, quiero que pierda el derecho. ¿Por qué? Porque no es apto para esto. O de plano que se elimine la convivencia porque no es apto, o en este caso temas de pérdida de patria potestad. Entonces, quiero que visualicen hasta dónde vamos a meter a los niños, a que si de por sí ya fueron escuchados una primera etapa, por así llamarlo, y seguimos nosotros con nuestros problemas, los vamos a volver a exponer y todavía o sea, te van a decir en el juzgado que pues tus papás, pues no, tristemente le tuvieron que quitar la convivencia a tu papá. O sea, qué doloroso. O sea, qué doloroso. Entonces, imagínense jurídicamente hasta dónde va. Y todavía si no eres apto, ya entraron los abuelos. O sea, es una afectación y sobre todo los derechos de los niños, de verdad, donde los derechos marcan que deben de vivir con una familia estable, esa emocionalidad, hasta dónde los afectamos por nosotros no ir a terapia. Entonces, sí se marca la ley, es súper clara, donde se le llama alineación parental aquí en México y se regula plenamente. Y tengan cuidado. O sea, no es lo mismo hablar a los hijos para que digan, no, es que no le puedo decir nada a mi hijo, no, 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 no. Pero podemos platicar, pero hay formas. Y si no sabes, pues ve a terapia. O sea, o platica con otros papás que sean exitosos en este tipo de situaciones, donde, mira, yo lo hice de esta manera, esto, pero si lo estás llevando solo, pues cómo vas a poder ir más allá, ¿no? Completamente. Aunado mucho a este punto, te preguntaría, a final de cuentas, ¿a qué edad a qué edad el niño legalmente puede decidir con quién quiere estar? O sea, realmente como dices, bueno, el papá no es apto, la mamá no es apta, levantan la mano los abuelos, realmente el niño podría decidir en este punto a qué edad lo puede hacer, ahí cómo se maneja. La Miguel. Bueno, adelante, Carlita. Sí, Carla, porque es más porque su es área. más mi área, perdón. En el tema legal, para que sí lo entiendan mucho, es que no se trata de que el hijo tenga justo la posibilidad de decidir. No. El juez nunca va a decir, a ver, tú dime con quién te quieres ir y déjalo escribo. No. Se le va a escuchar, se le va a escuchar y justamente en los argumentos que el hijo diga, porque se le escucha a los menores cuando ya pueden hablar, o sea, cuando ya pueden expresar ciertas cosas, se les escucha, ¿no? No le vamos a practicar una escucha a un niño de 2 años cuando no habla. Entonces, pero si marcamos niños de 10 años, 12 años, 15 años, 16 años, la realidad es que más bien el juez va a escuchar los argumentos del por qué el niño quiere quedarse con mamá o con papá. En base a los argumentos que el niño esté marcando, van a ver si es factible. ¿Por qué? Porque justamente también los juzgadores entienden que a los niños hay etapas donde adolescente, ¿por dónde te llego? Por el lado de te compro todo, te compro eso. Entonces, ¿qué crees que va a decir el adolescente? Yo me quiero ir con mi papá. Claro. Con mi papá no hay reglas, con mi papá me compra todo, con mi papá esto. Pero como le hacen preguntas estratégicas, se van a dar cuenta que no es viable, aunque el menor diga que es con el papá con el que quiere estar. Si el juez detecta que no es viable por esto, no se lo va a dar. Aunque el niño diga, yo me voy con mi papá, jamás van a decidir. Son menores de edad. Entonces, más bien el menor va a argumentar y en base a los argumentos que se dé y en base a lo demostrado por ambas partes, se va a decidir si se va con melón o con sandía. Entonces, pero no hay edad de que tenga que decidir. No, no lo hay. Pero sí se toma en consideración su escucha. Miguel, ¿qué me puedes decir? Justamente hablando de ese punto de vista, claro, existe el papá no tengo reglas, el papá comemos pizza, el papá vamos a comprar cosas y pues la realidad es que pues sí, porque independientemente de la manutención, oye, mamá los tiene 5 días y es darles de comer y es
pagar escuela, uniformes, que ya el transporte público, si es que andan, la gasolina, son muchas cosas, pues, a comparación de un fin de semana, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, pues claramente hay quienes prefieren irse por las cosas que pueden obtener, ¿no? Pero justamente eso viene también desde papás. El sacarle provecho a la situación es algo que no nacemos con esa, no nacemos y, déjale saco provecho a esto. No, eso lo aprendemos desde papás. Entonces, también está la parte de preguntarme yo, mamá, yo, papá, ¿qué estoy haciendo para que mi hijo le dé prioridad a eso? ¿Sí? Entonces, desde ahí, como dice Carla, más en adolescentes, pues sí, les llegan por la parte material, por la parte de no hay reglas, pero muchas veces, por ejemplo, mamá que se queda con ellos 5 días, que dice, pues es que yo no tengo la capacidad económica para darles lo que piden, pues no, tal vez no tienes lo que papá sí tiene, pero entonces, ¿qué es lo que sí hay contigo? Pues conmigo existe esta parte del apoyo, cada vez que mi hijo está mal yo lo escucho, y a final de cuentas, los niños y los adolescentes, a pesar de que les conviene, va a haber un punto en que dicen, pues ya qué más me puede dar mi papá, ¿no? Ya le saqué el Xbox, ya le saqué la bici, ya le saqué esto, y luego, ¿y qué más? ¿No? Entonces, déjame voy con quien, además de eso, me apoya, con quien me escucha, con quien está para mí. Entonces, a final de cuentas, regresan. Se dan cuenta de todo lo que pasa. Los niños no son tan ingenuos como nosotros pensamos. Entonces, Es sí, muy, pueden dar es cuenta. muy interesante ese punto, como dicen, fines de semana o veranos, pues es fiesta, el viaje, la parranda, digo, ya sea con papá o mamá, con el que le toque el fin de semana, y cuando están entre semana, pues son reglas, son disciplinas, son tiempos, son límites, entonces sí es difícil en este caso vamos a hablar de la mamá que se queda con el hijo día a día, que le está poniendo las reglas y por el otro lado es fiesta, es difícil, pero qué bueno saber que a final de cuentas un juez puede ver esos detalles, ¿no? Donde dices, bueno, pues es que no puedo dejar de educar nada más porque sabemos que por el otro lado nada más hay fiesta, ¿no? Y hablando un poquito más profundamente, digo, ciertamente, bueno, no lo sé qué tan bueno o qué tan malo estar como la Magdalena, llore y llore enfrente de mis hijos. ¿Qué tanto o cómo puedo estar yo lastimando a mi hijo? Y pues bueno, legalmente, qué bueno o malo es que mi hijo me vea llorar. Miguel. Ok. Hablando no nada más del proceso de divorcio, es muy, muy saludable que mi hijo me vea llorando. ¿Por qué? No porque yo haga un berrinche, grite, llore y lo que quieras, no, pero justamente vuelvo al mismo punto. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo a que haga? Y si yo me escondo, les digo, los niños y los adolescentes no son tan ingenuos. Claro que nos escuchan, claro que nos ven los ojos rojos, claro que nos notan, ¿sí? Entonces, mi mamá está triste. No llora enfrente de mí, se esconde. El otro día la escuché en su cuarto con la sábana mordiéndola. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo? A callar mis emociones, a no externarlas, a no expresarlas. Entonces, es muy saludable que mi hijo me vea llorando. Es muy saludable que mi hijo me vea triste. ¿Por qué? Porque puedo incluso hacerlo a mi conveniencia desde un punto de vista de te estoy enseñando a hacer algo, ¿sí? Y ya nos beneficia a los dos. Ojo, no me voy a descargar con mi hijo de, ay, no es que tu papá me hizo y esto y el otro. No, porque eso no es expresar la tristeza, eso ya va más allá. Entonces, sí, me siento muy triste porque pues ya no estamos juntos los tres, porque lo que tú quieras, ¿sí? Algo que vaya enfocado incluso hasta con él, ¿no? Pero nada que ver con algo que le contarías a tu amiga, ¿no? Que estás hablando mal del papá. Ándale, pues con ella sí se vale, pero con tu hijo, con tu hija no, porque justamente bien dijo Carla, no son tus hijos, no son tus amigos, ¿sí? Entonces sí, me siento muy triste, estoy llorando porque me siento muy, ¿cómo lo podríamos manejar con un hijo? Muy vulnerable, puede ser. Entonces el niño aprende que sí, desde mi vulnerabilidad lo puedo externar. Y si mi mamá me está mostrando eso de ella, me está dando la confianza de, ¿sí? Cuando yo me muestro vulnerable ante alguien, esa persona entiende que yo no la voy a atacar. Entonces puedo mostrar mi vulnerabilidad también con ella. Entonces eso puede generar un vínculo muy fuerte, a pesar de decir de, no, pues no quiero que me vean llorar porque no los quiero lastimar. Los lastimarías más si es que te escondes para externar tus emociones.
Carlita, dime tú. Gracias. Justamente digo, en el ámbito jurídico, de repente pueden utilizar eso, la contraparte, para decir, es que voy a decir que estás yendo con el psiquiatra o el psicólogo, estás loca y no eres apta, ¿no? Se puede utilizar. No. Hoy de verdad, bendito Dios, existe ya más educación psicológica, más educación emocional y nos estamos humanizando más. Entonces, desde este punto de vista, la realidad es que ya los juzgadores, los que trabajan ahí y sobre todo los abogados, claramente abogados que somos, que nos estamos humanizando cada vez más, lo vemos viable y justamente utilizamos esta parte para decirle al juez, mira, soy apta para justamente tener la custodia o soy apta porque no me estoy negando a mi hijo, porque justo le estoy enseñando a gestionar sus emociones. Dijo algo, Miguel, importantísimo, que es no descargarte, sino simplemente estoy demostrando mi tristeza, pero no me descargo. Y aparte les voy a decir algo, esto ya es más personal. Yo recuerdo, tengo imágenes de mi mamá llorando. Entonces mi mamá lloraba, yo me sensibilizaba con ella, pero ella, por mostrar su vulnerabilidad, me daba la oportunidad de consolarla. No es que me dijera, me siento mal, consuélame. No, ella no me lo pedía. Ella no me lo pedía, pero entonces Carla veía una mamá que estaba llorando, entonces decía, ¿qué puedo hacer yo para que mi mamá se sienta mejor? No me hizo responsable, pero me dio la oportunidad de poder abrazar a mi mamá, de poderla abrazar. ¿Por qué? Porque justamente nosotros vemos a los papás, a las mamás como mujeres superpoderosas. Entonces, saber que yo puedo otorgar cierto consuelo a una mujer superpoderosa, o sea, imagínense la seguridad que está creando en mí, maravilloso. Y lo mismo a mí me pasa con mi hija. Yo no me privo de llorar, claramente, y de hecho me dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué esto? Ok, mamá necesita drenar, mamá necesita esto y tú también lo puedes hacer. Entonces, claro que mi hija le doy la oportunidad de que vaya, me abrace y me seca las lágrimas y después me dice, mamá, una vez me hizo un comentario, mamá, creo que te hace falta llorar. Entonces dije, ay, ay, entonces eso, y es maravilloso, pero jurídicamente se utiliza así, pero sobre todo porque ahorita nuestro trabajo en el ámbito jurídico es humanizar todo lo que para muchos creen que es así, cuadradísimo. No, hay que humanizarlo porque estamos en una sociedad humana. Aprovecho ahí con esa misma pregunta. ¿No se puede tomar como una manipulación hacia los hijos? El que nos ven llorar. Ajá. Depende de cómo lo gestiones, así lo veo Ujú. yo. Sí, sí, Depende de cómo sí. lo gestiones y cómo lo expreses, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le digo a mi hija, mi amor, es que estoy drenando, pasó esto, pasó lo otro, me estoy humanizando con ella, ¿no? Pero ya sí, es que, como dijo Miguel, es que tu papá me habló y me dijo, ok, ¿qué le estoy Total. diciendo? Entonces, no, hay que hacerlo de esa manera. No sé qué Así es. opinas. Sí, Ok. la forma en la que lo externemos es muy, muy importante. Las palabras que usemos, la forma en cómo nosotros nos dirigimos hacia nuestro hijo, básicamente marca ese límite de qué tanto estoy enseñándole a expresar sus emociones, porque hay un límite y pasado ese límite ya es justamente la parte de le estoy mandando señales a mi hijo de por culpa de su papá yo estoy sufriendo, ¿no? Claro. Bueno, vamos acercándonos al final. Yo creo que hay mucha tela de dónde cortar en este tema. Hay muchas, muchas preguntas por aquí y por allá. Si alguien aquí en la conferencia tiene alguna duda, escríbanla de una vez en el chat. Yo voy a hacer un par de preguntas, pero ¿qué les parece que de esta conferencia hagamos una segunda parte? Porque sí hay bastantes preguntas Creo y que que sí. estaría fabuloso, porque creo que nuestros hijos son una parte fundamental tanto en el matrimonio como en esa separación, como en el futuro y las personas que estamos dejando para un futuro, para el matrimonio que ellos puedan llevar en un futuro, que lo lleven de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero hacerles un par de preguntitas más para ir cerrando. ¿Cómo se maneja legalmente cuando uno de los padres quiere irse a vivir a otro estado o a otro país con los hijos? Empecemos contigo, Carlita. Ok, para empezar, claramente hay que ver desde dónde lo están haciendo, o sea, justamente si me voy a otro lado, hay que demostrar que es por obtener buenas oportunidades, se van a establecer obviamente temas de custodia y de convivencia, porque justo como se van a ir, la convivencia no se va a dar en tal nivel cada semana, no, pero sí se puede establecer ahorita con las herramientas digitales que hay. ¿Sabes qué?
y es súper válido, ¿eh? De verdad, yo no sé por qué la gente le tiene miedo a establecer horarios en llamadas. Yo agendo mis llamadas. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si llevamos un orden, que es lo que les decimos a los niños y justamente también a los adultos, que esta nueva etapa en su vida les ayuda a poner orden, es justamente decir, ¿sabes qué? Yo, mamá, me voy a ir a otra ciudad o a otro país justamente porque hay mejores oportunidades. Ok, estoy de acuerdo, dice el papá, y pues bueno, porque claramente si se van de país, pues ¿qué creen? Que no pueden llevarse a los niños sin el permiso, ¿no? Entonces el papá está de acuerdo, pero vamos a establecer que cada cierto tiempo pues van a venir si se dan las oportunidades y si no, vamos a establecer que la convivencia pues sea de manera digital, aprovechando esto, utilizando las herramientas digitales, o sea, una videollamada, a ver, quiero platicar con mi papá y así de esta forma el contacto obviamente con papá sigue siendo recurrente y no le estamos limitando esa parte. Pero si me hablas de que se están cambiando de lugar, de residencia aquí mismo en el país, pero no le avisan a papá, no nada, porque se les dio su gana, la realidad es que va a haber una afectación jurídica porque estás privando a tus hijos de que puedan tener esa convivencia con el papá y se da mucho que justamente quiero cambiar de vida, quiero cambiar de todo, entonces, pero no voy a avisar y se van. Si el papá logra saber dónde está la mamá, se los digo de una manera muy honesta, si logra saber dónde está la mamá y la mamá no dio aviso, a lo mejor no hubo, o sea, porque me puedes decir, es que me he maltratado, que los niños, ok, denunciaste, hiciste lo jurídicamente correcto para poderte ir, le avisaste al juez por medio de una demanda, que es que mira, me está maltratando, entonces en base a ello yo me voy a cambiar de residencia, ¿lo hiciste? No. Entonces, ¿qué crees? Que le estás dando el derecho a la otra persona de que pueda actuar por ti, porque tú nunca te adelantaste. No hay un antecedente. Entonces es importante que justo sí te puedes ir, pero avisa. ¿Por qué? Porque el juez es el que regula todo esto, ¿me explico? Y les da miedo. Entonces, si tú te vas con los niños y al rato el papá dice, no, pues sabes que no, ya presenté una demanda porque me ha tocado. Presento demandas, obviamente, donde sabes que cambie la custodia, necesito medida cautelar, así se le llama, es una medida precautoria, donde como la mamá se fue sin avisarme, me privó de mis hijos, ella no es apta. Entonces, juez, te solicito que le cambies la custodia cuando seguramente a lo mejor el papá era un violentador, pero nada más por no hacer las cosas bien, le estás, o sea, ahora ya estás poniendo a tus hijos en manos de alguien que no es correcto. Entonces, deben de tener mucho ojo ahí, de verdad, y acérquense con los abogados, si no tienen para pagar, hay abogados de oficio, pero hagan las cosas con orden, evítense futuros conflictos legales y a sus hijos también. Miguel, ¿qué nos puedes decir? Pues creo que lo que podría resumir es qué le estoy enseñando a mis hijos. Si de repente hago este tipo de acciones desde mi impulsividad, desde un enojo, desde un lo que ustedes quieran, aún así es, les digo, los niños y los adolescentes no son tan ingenuos y todo lo van a absorber. Entonces, eso es lo que les quieres enseñar, es lo que quieres que hagan, a moverse, a hacer cosas sin pensar, a tantas cosas que puede haber, pero sí es como lo más resumidas cuentas, pues, ¿qué le quiero enseñar a mis hijos con lo que estoy haciendo? Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Pues bueno, última pregunta que nos llegó ahorita con lo que acabas de mencionar, Carlita, nos llegó una pregunta de Aguascalientes. Mi esposo es violento en casa y decidí salirme de la casa, pero no le avisé a nadie. Legalmente y con mis hijos, ¿qué consecuencias puedo tener? Aunque lo estoy haciendo por una seguridad, pensando en la seguridad para ellos y para mí también. Sí puede haber consecuencias si no das aviso. Y es lo que ya mencioné. Le estás dando poder a tu violentador sobre ti. Ojo con eso, ¿eh? Le estás dando poder jurídico, o sea, a tu violentador. Y aparte, no lo estás exponiendo. ¿Cómo vas a crear un precedente, un antecedente con todo esto si no le avisas a nadie? Pero aquí algo muy importante es que no se trata de que no le avises a nadie también de tu familia. Yo te sugiero que también puedas hacerlo a lo mejor tú sola, pero sí ve a las autoridades correspondientes.
acércate con los abogados, con alguien donde tú te vayas a sentir segura, con la finalidad de que puedas denunciar. La denuncia es justamente en el ámbito penal. ¿Para qué? Para que se diga que es un violentador, ¿no? Para que en este caso la parte penal cubre eso, ¿no? Pero también en la demanda familiar, en lo civil, justo es para si tienes hijos, que se te declare la custodia sobre los hijos, que ahí mismo tú estás diciendo, no quiero convivencia, me tengo que salir. Entonces, lejos de, yo sé que muchas se salen y posiblemente muchas personas ahorita están así. Si aún no ha habido consecuencias para ustedes, están en el momento indicado de poner un orden en su vida, porque si ahorita no las hay, seguramente en un futuro puede haberlas. Y sobre todo mucha gente, muchas personas que viven fuera del país. Imagínense, yo me llevo a mi hija a Estados Unidos, no doy aviso, pero no estoy creando el antecedente. Su papá desde aquí posiblemente puede hacer algo por ello. Y me pueden, claro que existen las vinculaciones, las colaboraciones de consulados para poder hacer algo. Si a mí me ubican, que es lo que yo insisto, obviamente ahí va a suceder algo, me van a quitar a la niña y imagínense el trauma que voy a generar por no haberme adelantado, por no haber puesto orden ahí. Entonces, sí, hay muchísimas consecuencias jurídicas, por favor, no tomen a la ligera el ámbito legal. Muchísimas gracias, Carlita. Miguel, ¿qué nos puedes decir? Pues creo que eso fue más área de Carla. Pero justamente digo, a veces efectivamente el vivir una, pues no tengo ni palabras para decir una vida tan desagradable, unos momentos tan desagradables. Pues claro, lo único que queremos es lo mejor para nosotros, para nuestros hijos en este caso, ¿verdad? Entonces, justamente en el desconocimiento, en la ignorancia, ocurren muchas cosas que, como Carla lo acaba de mencionar, puedes meterte en un problema todavía más grave, ¿sí? Entonces, sí, lo importante es, claro, claro que tienes que salir de ahí, claro que es evidente que eso no lo quieres ni para ti ni para nadie más, pero también existen formas de hacer las cosas, ¿sí? No te estoy diciendo de aguántate hasta ver, no, no se trata de eso, pero sí se trata de tomar las medidas necesarias, ¿vale? Y qué bueno que se tomó ese paso, qué bueno que ya no quiere estar ahí, pero también es bueno el poder prevenir cualquier posible situación para no perjudicar más. Completamente. Aquí nos menciona la abogada Victoria que ella tuvo un caso así y la Interpol tomó una acción. Es un tema muy delicado y no podemos tomarla a la ligera, ¿no? No hay mucha información, pero se tiene que hacer. Ahora sí que díselo a quien más confianza le tengas para que se lleve a cabo de la mejor forma y que no te metas el pie tú misma, ¿no? No sé si nos puedas compartir algo, Vicky. Hola, claro que sí. Es un tema que la verdad poco se toca y se toma muy a la ligera. Trabajando yo en el Consulado de México aquí en Houston, me tocó un caso donde una mujer salió por miedo al maltrato y la violencia que vivía y entonces ella no avisa a nadie, como el caso que están mencionando ahorita. Entonces ella cambia de país, obviamente aquí a Estados Unidos, venía de México. ¿Qué sucedió? Que por los acuerdos que hay en La Haya, ya no es nada más un tema penal, sino que la Interpol tomó acción y ¿qué creen? La mujer fue detenida, ingresada a la cárcel y la hija se fue. Ella se fue huyendo por la violencia que vivió. O sea, el padre no era nada apto para estar con esa niña. Pero por no hacer las cosas de manera correcta, y salir huyendo pensando que iba a estar en otro país y que nunca la iban a localizar, este acuerdo no nada más es de México con Estados Unidos, tenemos acuerdos en diferentes países. Entonces, no importa dónde vayamos, nunca vamos a escondernos de la justicia. Efectivamente, a veces en el momento no se acciona algo inmediato, pero va a tener futuras consecuencias porque después, con un familiar que denuncie, ya se prosigue de oficio, porque está, aunque sea mi hija, esto se le conoce como secuestro. Y ahí, pues ya son palabras graves. Entonces, sí es importante resaltar en este tema porque es muy común agarrar nuestras cositas, salirnos de casa y vámonos.
Como les decía, yo creo que ahí tenemos que acercarnos a la persona que más confianza nos tenga, asesorarnos, tomar información. Son momentos difíciles donde a veces uno se bloquea porque no sabe uno qué hacer, pero para eso estamos aquí. Para eso está el foro Y de protección. Adelante, Vicky. perdón, Kika, solo sumando esto ahorita por lo que tú mencionas, Erika, es que acercarnos, sí, pero no es con cualquier persona. Hay mismas personas que por ignorancia te dicen, vete, huye, agarra tus cosas y vete. Entonces, hay mucho desconocimiento, repito, en muchas áreas donde desafortunadamente cuando el consejo no es el ideal, el correcto, entonces voy a pasar toda una vida lamentándome por escuchar algo que no tenía que haber escuchado. Hay que saber con quién nos tenemos que dirigir y si no lo sabemos, hay que buscar instituciones, organizaciones gubernamentales donde también nos den el apoyo, la asesoría y sobre todo que quede la denuncia, porque si no hay un registro en una denuncia, nunca se va a poder hacer nada. Lo mismo sucede en la violencia doméstica. Si yo no denuncio a mi agresor, jamás voy a poder hacer nada en contra de él. Muchísimas gracias, Vicky. Y sí, ciertamente era lo que iba a mencionar. Para eso está el Foro de Protección Internacional el día de hoy aquí, para darte esa información, para que no sintamos que estamos solos en este mundo. La Asociación de la Legión de las Tres Victorias está para ayudar en ese sentido. Entonces, no perdamos el camino, busquemos la información adecuada y sí, yo decía a la persona que más confianza le tengas, pero que tenga el conocimiento adecuado. Carlita, Miguel, ¿cómo podemos localizarlos? Este tema es un tema, híjole, muy extenso, hay muchas dudas ciertamente, y me encantaría que hiciéramos una segunda conferencia si pudieran ustedes para completar más esta información, porque creo que tenemos mucho que aprender de aquí, por nosotros, por nuestros hijos o por cualquier amigo o pariente que podamos tener que necesite esta información. Carlita, ¿cómo podemos localizarte? Muchas gracias. Me pueden encontrar en redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram como Carla Santillán y en Instagram y Facebook como abogada Carla Santillán. Ahí me pueden encontrar y si no, aquí mismo las personas que estén pueden localizar a alguien del foro y con gusto me pueden contactar también. Muchísimas gracias, Carlita. Miguel, ¿cómo te podemos localizar? Igual también Instagram y Facebook aparezco como psicólogo Miguel Hernández. Tengo ahí una imagen de color como beige con círculo negro, entonces es como me pueden encontrar y también igual si necesitan mis datos personales para agendar alguna cita, igual pueden acercarse aquí, les compartimos los datos. Muchísimas gracias, Carla, Miguel. Aquí nuevamente en el chat les estoy dejando el link para el formulario de retroalimentación para el foro, para ver qué temas o qué más preguntas tienen con relación a este tema o cualquiera, o si necesitan acercarse a nosotros para alguna ayuda, ahí es donde pueden dejar información. No se les olvide, no estamos solos en este mundo, para eso hoy estamos nosotros aquí. Carlita, ¿algún mensaje de cierre que quisieras darnos? Sí, a la gente que realmente se quite la idea que la justicia nunca llega o es que nunca me ayuda el gobierno, nunca me ayuda, no. Realmente todo tiene que empezar desde el interior. Entiendo que muchos tenemos afectaciones, pero yo desde mi ámbito jurídico les puedo decir que sí existimos abogados. En mi caso, yo soy una de ellas, que me veo realmente en la necesidad de proteger, de apoyar, pero siempre llevando un orden. Nunca lo voy a hacer nada más por capricho, sino realmente en beneficio de los demás. Entonces yo los invito a que se quiten el miedo en el ámbito legal y que realmente empiecen a asesorarse de manera correcta para que de esa forma puedan evitar futuros conflictos y sobre todo consecuencias. Así que, pues bueno, es mi consejo sobre esto. Miguel, ¿qué nos puedes decir como cierre el día de hoy? Que vayan a terapia. Me leíste la mente, me leíste la mente. Definitivamente todo el mundo lo necesitamos. Sí, es que, oye, pues es que un proceso tan complicado, no solamente eres tú y tu expareja, es todo lo que hay alrededor. Entonces, ir a terapia es un gran avance para ti, para incluso tus hijos, del poderles hacer entender que, pues sí, es algo muy desagradable que se está viviendo, es
muchas veces se maneja como una ruptura familiar, pero la realidad es que las familias realmente no se rompen, porque muchas veces lo manejamos desde ese punto de vista de, es que vas a romper la familia si te divorcias. Y no, la familia no se rompe, puede reconstruirse, puede cambiar de integrantes, pueden sumarse, pueden quitarse. Es todo un gran proceso en el proceso familiar. Entonces, el acercarse a la parte emocional con algún psicólogo me ayuda a tener las herramientas para afrontarlo yo y también ayudar a mis hijos a afrontarlo. Ciertamente hay una frase como cierre que quisiera decir. Eh, por ahí dicen, más vale venir de un matrimonio, bueno, no me acuerdo cómo va bien, quebrado, a vivir en uno, ¿no? Así que qué terrores podemos vivir en casa que pueden ser peor la consecuencia que vivir independientemente ya con tus hijos con más armonía, ¿no? Definitivamente. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarnos a cada uno de ustedes, por dedicar un poco de su tiempo. Carlita, Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias y que pasen feliz tarde a todos. Perdón, antes de algo, Adelante. vamos a dar la tarea rapidísimo, justamente por tema de que de repente no se separan por tema religioso. Nos vamos a dar a la tarea de traer un sacerdote que nos pueda compartir desde un ámbito de fe, conocimiento para las personas que vivimos nuestra espiritualidad. Para mí es muy importante y sé que hay muchos aquí, donde justamente es el propio sacerdote que nos explique, porque por falta de información creemos que hay que cargar la cruz. Reina, te están casi matando. Entonces, de verdad, vamos a nos vamos a dar esta tarea para traerlo y que nos hable desde ahí, porque también es importante, ¿no? Ahora la ley marca justamente que respetamos la espiritualidad de las personas. Entonces, ¿qué creen? Que si la ley lo marca, pues también nosotros. Así que prontito lo van a tener por aquí, que también nos hable desde su perspectiva para las personas que nos importa esta área. Así que solo quería comentar. Gracias. Interesantísimo. Muchísimas gracias, Carlita. Creo que ahora dejaste todavía más tela de dónde cortar. Entonces, bueno, nos vemos pronto por aquí. Gracias a todos por haber estado. Muchas felicidades. Gran tema. Feliz tarde a todos. Bendiciones. Gracias, nos vemos. Bye.